El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a fijarnos en este detalle del Evangelio que hoy hemos escuchado. Jesús expulsa a un demonio que tenía mudo a una persona. El demonio trae una mudez espiritual. Y Jesús nos libera de esa mudez espiritual. ¿Cuál es la mudez que trae el demonio? El demonio hace que yo no hable con Dios y el demonio hace que yo no hable con el prójimo. La mudez que trae el demonio, por tanto, lleva a cortar en primer lugar el diálogo con Dios. Lo primero que hace el demonio para hacernos daño es que no recemos. Cuando nosotros somos personas de oración, estamos fuertes frente a las tentaciones. Cuando dejamos la oración, cuando dejamos de dialogar con Dios, el demonio hace lo que quiere con nosotros. Queridos hermanos, nunca hay que dejar la oración. El demonio mete esa mudez espiritual. Nos quita la oración. Vayamos a la primera lectura. Hemos escuchado un pasaje del profeta Oseas, donde Dios se queja de su pueblo. Dios le dice a su pueblo: ustedes han elegido reyes y no han contado conmigo. Han elegido príncipes y no han contado conmigo. Con su oro y su plata han hecho ídolos. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? ¿Ha dejado de dialogar con Dios? La pregunta en este tiempo de pandemia es: ¿estamos contando con Dios? ¿Queremos erradicar la pandemia sin contar con Dios? ¿Las autoridades quieren erradicar esta pandemia sin contar con Dios? La primera lectura es muy actual. El pueblo de Israel quiere desarrollarse sin contar con Dios. Queridos hermanos, si somos creyentes, siempre debemos contar con Dios. Y ese contar con Dios exige la oración. Nunca dejemos la oración. Santa Teresa de Jesús decía: quien deja la oración ya no necesita demonio que le tiente. Esa persona solita se arruinó. El demonio también hace que yo no hable con el prójimo.
esa mudez también viene del demonio. Cuando yo le quito el habla a una persona, estoy cayendo en el juego del demonio. Y eso se ve claramente en un matrimonio y en una familia. Cuando en un matrimonio deja de haber diálogo, cuando los esposos se cortan el habla y no se resuelve pronto ese problema de falta de diálogo, ese matrimonio comienza a declinar. Viene una caída libre en ese matrimonio. Y el resultado es que terminan por separarse. Y todo empezó porque entró el demonio que trae esa mudez espiritual y que hace que yo le quite el habla a quien debería hablar todos los días. El esposo tiene que hablar con su esposa, la esposa con el esposo. Y además, en una familia tiene que haber diálogo. Los padres de familia tienen que propiciar el diálogo con sus hijos. Un papá tiene que conversar con su hijo varón. Una mamá tiene que conversar con su hija. Qué importante es que no se meta ese demonio en un matrimonio, en una familia que genera la mudez espiritual. También el demonio hace que nosotros nos quedemos callados cuando deberíamos hablar. Si yo puedo aconsejar a una persona y no lo hago, tengo esa mudez espiritual. Si yo puedo corregir a una persona y no lo hago, también tengo esa mudez espiritual. Si yo puedo animar a una persona y no lo hago, también tengo esa mudez espiritual que viene del demonio. Hoy en el Evangelio se nos dice que Jesús se compadecía de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. Hermanos, todos tenemos que pastorearnos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros con el consejo, con la corrección, con palabras de ánimo. No seamos mudos. Por eso, pidámosle todos los días a nuestra Madre Santísima que nos ayude a no caer en esa estrategia del demonio, la estrategia de la mudez espiritual. Hoy que empezamos esta novena a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, vamos a pedirle a la Reina del Carmelo que nos ayude a hablar. En primer lugar, a hablar con Dios, a nunca dejar la oración. Y junto con ese diálogo con Dios, hablar siempre con la persona que está a nuestro lado, porque con la oración y el diálogo salimos adelante. Que así sea.